Bien, perfecto. Entonces, comenzaremos en esta clase por la más conocida, si se quiere, de estos tipos permisivos, ¿sí? De la antijuridicidad. Estamos hablando específicamente de la denominada legítima defensa, que la encontramos, por supuesto, en el artículo 34, inciso sexto de nuestro Código Penal. En este inciso vamos a encontrar no solo la legítima defensa propia, sino también la de terceros. Y en el inciso séptimo, además, vamos a encontrar la denominada legítima privilegiada, ¿sí? Dentro de los textos, ¿sí? En general van a coincidir en que se tienen que dar al menos tres requisitos para tener por configurada, ¿sí? Esta causa de justificación. Como ya vimos la clase anterior, que se trate de una causa de justificación implica que se excluya la antijuridicidad de una conducta de la cual ya determinamos que era típica, ¿sí? Al neutralizar, podríamos decir, esta antijuridicidad, la conducta no puede ser considerada un injusto penal y por tanto no vamos a poder hablar de delito, ¿sí? No vamos a poder continuar con el análisis. Recuerden, por favor, que consolidada en el segundo estrato, ya sea la culpa o sea el dolo, no volvemos hacia atrás, ¿sí? Encontrando una causa de justificación, esto no nos lleva necesariamente, ¿sí? Salvo el supuesto de la teoría de los elementos negativos del tipo, lo cual ya lo vimos, ¿sí? No nos lleva a preguntarnos nuevamente por esta categoría, ¿sí? Todo el avance, así como no nos preguntamos por los eximentes de la conducta, tampoco nos preguntamos o volvemos sobre nuestros pasos que ya ha quedado configurado respecto de la tipicidad. Específicamente respecto a estos requisitos de esta causa de justificación de la legítima defensa, en primer lugar encontramos la agresión ilegítima, ¿sí? Va a ser el presupuesto básico necesario para esta causa de justificación. Cuando hablamos de esta agresión ilegítima, nos estamos refiriendo necesariamente a una conducta humana, ¿sí? Descartándose por completo cualquier ataque de animales, fuerza de la naturaleza, ¿sí? Porque esto va a tener una solución diferente. Vamos a recurrir al estado de necesidad que más adelante lo vamos a ver. Y como también sabemos, tampoco podemos entender como una agresión ilegítima los actos de una persona sonámbula o que por alguna razón se encuentre en un estado de inconsciencia absoluta. ¿Por qué? Porque eso ya lo tuvimos que haber resuelto en el primero de los estamentos. Por supuesto que hablamos de una agresión ilegítima como un sinónimo, ¿sí? De que debe ser antijurídica esta agresión. Que sea ilegítimo o que sea antijurídica significa que es contraria al derecho, ¿sí? Algunos autores van a referir que no es estrictamente necesario que esta agresión sea típica, es decir, de un delito tipificado, ¿sí? De un tipo penal en particular, pero sí va a ser necesario que no esté permitida. Esto tiene una consecuencia muy importante porque no podemos hablar, ¿sí? De una legítima defensa contra o frente a un acto que esté justificado, ¿sí? Eh, Normalmente se habla de que uno no se puede defender, por ejemplo, de un personal policial o de las fuerzas de seguridad que intenta detenernos legalmente, ¿sí? Ni tampoco podemos argumentar, ¿sí? Que estamos ofreciendo una legítima defensa frente a una legítima defensa. Vamos a entender un poquito más por qué, ¿sí? Pero recordemos que como presupuesto, esta agresión ilegítima implica que es antijurídica. ¿Sí?
Además, sí va a existir también una discusión en cuanto a la voluntariedad, ¿sí? En cuanto a esta agresión. Algunos autores van a entender que se trata solamente de una conducta dolosa, ¿sí? Aunque sí hay autores que van a sostener que incluso se puede hablar de una legítima defensa frente a conductas imprudentes. Nosotros ya vimos, ¿sí? em, la faz imprudente o el análisis, ¿sí? Que hacemos frente a la tipicidad pulposa. Entonces, no va a ser difícil para ustedes comprender, por ejemplo, el caso donde una motocicleta, ¿sí? Sube a la vereda a alta velocidad, ¿sí? Sabemos que no está permitido ni siquiera en una calle, en una avenida, circular a alta velocidad, mucho menos aún en una vereda, ¿sí? Pero pensemos que lo hace de forma negligente, ¿sí? Este conductor o esta conductora, poniendo en riesgo, ¿sí? Bienes jurídicos de las personas, ¿sí? Sean niños, sean adultos. Entonces, a partir de ahí nos podríamos preguntar si frente a esta conducta imprudente, ¿sí? Se puede, por ejemplo, obrar en legítima defensa frente a esta conducta, ¿no? Si una persona, por ejemplo, empuja, ¿sí? A este motociclista o a este ciclista, ¿sí? Para desviarlo de el sentido en el que iba hacia una persona, hacia un niño, ¿sí? Entonces, va a haber esta discusión también. Por supuesto que en este acto de defensa solo se pueden lesionar los bienes del atacante, ¿sí? Si, por ejemplo, dentro de em, ese presupuesto, entre esa situación de necesidad, ¿sí? Frente a esta defensa, se de alguna manera lesionan bienes jurídicos de terceras personas, ¿sí? Ya en el caso, imagínense ustedes, un bien mueble, ¿sí? Un auto, por ejemplo, ya lo vamos a tener que analizar, ¿sí? Bajo las reglas de el instituto que vamos a ver seguidamente, que es el estado de necesidad justificante, ¿sí? Ahora bien. Por supuesto que además se exige, o la doctrina va a exigir que esta agresión ilegítima, ¿sí? Sea actual o inminente. Esto significa que el peligro debe estar ocurriendo al momento, ¿sí? En el que ejercemos, ¿sí? Esta legítima defensa, o bien de una producción casi inmediata, ¿sí? Por eso hablamos de inminente. Si la agresión ya cesó, como veíamos los casos en el que el atacante se está escapando, si ya no hay más peligro para ese bien jurídico, ¿sí? Ya no vamos a poder dar cuenta de esta actualidad, ¿sí? Que requiere este requisito, sino más bien que se va a tratar de una venganza, ¿sí? Y ya en ese sentido, un hecho independiente o bajo las reglas, ¿sí? De el exceso en este caso, la legítima defensa, ¿sí? Figura del exceso que también ya la vimos. Recuerdan también la situación explicada en cuanto a las discusiones que implican específicamente estos casos de exceso a los que estábamos refiriéndonos en los delitos contra la propiedad, ¿sí? Como el robo, el hurto, ¿sí? Entonces va a haber autores que van a extender un poco más este requisito de la actualidad, ¿sí? Incluso a momentos donde el titular del bien jurídico todavía tenga oportunidad de recuperarlo. Pero también recuerden que se trata de una discusión. Con respecto al requisito número 2, ¿sí? Tiene que ver con la necesidad racional del medio empleado, ¿sí? Entonces, de alguna manera,
estos dos calificativos y estas dos características implica que tengamos que escindir, descomponer, ¿sí? Este concepto en dos variables, ¿sí? Por un lado, la necesidad, ¿sí? Y por otro lado, el de la racionalidad, ¿sí? Cuando hablamos de necesidad, lo que nos vamos a preguntar es si la persona, si el sujeto utilizó el medio menos lesivo a su alcance, ¿sí? En su disposición para el caso concreto, ¿sí? Entonces, no, tenemos que hacer una evaluación, ¿sí? De el momento concreto, ¿sí? Si había alguna otra alternativa menos lesiva, pero igual de eficaz para repeler, ¿sí? Esa agresión que vimos anteriormente. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Si encontramos que al alcance de la persona existía esta posibilidad de encontrar un medio menos lesivo, pero igual de eficaz, ¿sí? Ese elemento utilizado va a dejar de ser necesario o ya no vamos a poder decir que se trató de un medio necesario, ¿sí? Piensen ustedes en una persona que por su condición física, ¿sí? Con solo golpes de puño podía repeler, ¿sí? La agresión que estaba recibiendo, también otros golpes de puño, pero sin embargo la persona eh, que, digamos, físicamente era superior, ¿sí? O en cuanto a su preparación física también era superior, decide, por ejemplo, acudir a un arma de fuego, a un arma blanca. Entonces, a partir de ahí, sí, ya no vamos, sí, a poder decir que estábamos frente a la necesidad de ese medio, ¿sí? Ahora bien, con respecto a la racionalidad, va a dar cuenta de lo que algunos autores llaman como una proporcionalidad valorativa, ¿sí? Esto implica que no puede haber una disparidad, ¿sí? Entre el bien jurídico que se defiende y el bien jurídico que se termina lesionando. Seguramente en sus textos también van a encontrar el caso de una persona, ¿sí? Que se encuentra inmóvil en una silla de ruedas, ¿sí? Tiene una discapacidad motriz, ¿sí? Y puede observar, estando en el patio de su casa, por ejemplo, puede observar que una persona ingresa, ¿sí? A su propiedad, ¿sí? Y le roba, ¿sí? Le saca de su árbol dos manzanas, una manzana, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Por supuesto que esta persona no lo puede correr, no lo puede detener. El único medio que tiene para, de alguna manera, frenar, ¿sí? Este robo, este hurto, ¿sí? Es dispararle con un arma de fuego, con una escopeta y efectivamente así lo hace, le dispara y termina ocasionando la muerte de esta persona que se estaba llevando las manzanas. Si nosotros solamente observáramos o juzgáramos este accionar teniendo en cuenta la necesidad del medio utilizado, probablemente considerando todas estas situaciones, ¿sí? Su discapacidad motriz, su imposibilidad de detener este ataque de otra manera, aparece como necesario, ¿sí? La utilización al ser el único medio con el que él cuenta para detenerlo. Ahora, si nosotros por el contrario, no solo miramos la necesidad, sino la racionalidad, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta eh, de manera muy, muy rápida, ¿sí? La desproporción que existe entre el valor propiedad, dos manzanas, frente, ¿sí? A
la vida de otro ser humano, ¿sí? El bien jurídico, vida. A partir de ahí es que no vamos a poder predicar que se trata de una legítima defensa, ¿sí? Justamente por eh, verse vulnerado o faltar, ¿sí? La racionalidad del medio empleado. Ahora bien, como tercer requisito, ¿sí? También este artículo, ¿sí? En esto tenemos la facilidad de que el mismo legislador es quien da cuenta, describe, establece cuáles son, ¿sí? Los requisitos de este permiso legal. Y a partir de allí es que vamos a encontrar como tercer elemento o tercer requisito la falta de provocación suficiente, ¿sí? Este también es un requisito negativo o de análisis negativo, toda vez que exige que quien se defiende, ¿sí? No haya de alguna forma motivado de manera previa y suficiente la agresión del tercero, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nos tenemos que preguntar cuál es el concepto de provocación suficiente, ¿sí? Y tiene que ver con aquella conducta previa que según la experiencia común y de forma previsible, ¿sí? Es determinante para terminar desencadenando una reacción violenta del agresor, ¿sí? Eh, Van a estar un poco discutidos los ejemplos, ¿sí? En este sentido de la provocación suficiente. Inclusive en los módulos y en sus textos van a encontrar un caso donde se da cuenta de, se lo llama el amante, ¿sí? Donde una persona, ¿sí? Ingresa inclusive al domicilio conyugal, al domicilio de la pareja, y a partir de ahí, ¿sí? Es que llega, en este caso el esposo o la esposa, y encuentra esta situación, descubre, ¿sí? A esta tercera persona en este hogar conyugal o de pareja, y quien da muerte, ¿sí? A el esposo o la esposa es esta tercera persona, ¿sí? Entonces, a partir de este caso es que la doctrina se pregunta si realmente concurren los requisitos, si esta persona puede llegar a invocar un caso de legítima defensa, teniendo en cuenta, si o la discusión radica en que de alguna manera se provoca suficientemente, ¿sí? Entonces, cuando este esposo o esposa llega, encuentra esta situación e intenta lesionar, golpear, agredir, incluso hasta quitarle la vida a esta tercera persona en su domicilio, ¿sí? Es a partir de ahí en que surge, ¿no? Esta discusión. Entonces, a partir de ahí, sí, se intentan dar soluciones a este conflicto, y en general se habla de que al existir provocación suficiente, de alguna manera esta legítima defensa cede, cae, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? A este provocador suficiente se le busca cuál sería la solución a este caso. Entonces, un sector doctrinario va a decir que se debe resolver respecto a o como un exceso en una causa de justificación, y por ende esto nos lleva al artículo 35, a la escala reducida, tomando la escala del delito imprudente, todo lo que ya hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Otro sector doctrinario va a hablar de resolverlo, pero en el ámbito de la culpabilidad, a lo cual todavía no ingresamos, pero tratarlo como un estado de necesidad exculpante, ¿sí? Y a partir de ahí, las consecuencias propias de ese estrato, que lo vamos a ver más adelante, seguramente en la clase que viene. O bien, sí, un tercer grupo, podríamos decir,
habla de encuadrarlo directamente como un homicidio culposo y tomando, si se quiere, como argumento que este resultado final, la muerte, no es intencional, no es querido, no es buscado, sino que se trata de una grave imprudencia o negligencia de este provocador suficiente de el que estábamos hablando, ¿sí? A partir de estos tres elementos o de estos tres requisitos es que vamos a poder hablar o pensar, ¿sí? Este instituto de la legítima defensa. Recuerden, ¿sí? Que como les dije la clase pasada, pueden utilizar a modo de mejorar este análisis como recurso, si se quiere, esta tabla de la que hablábamos de lo que sería el aspecto objetivo para el caso de la legítima defensa, estos tres requisitos, y ver si en el aspecto subjetivo, si están presentes, si cada uno de ellos, y a partir de ahí sí poder sacar las conclusiones necesarias para el caso concreto, ¿sí? Recuerden que ya hemos visto qué pasa cuando está presente el aspecto objetivo, pero falta el aspecto subjetivo y viceversa, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, en el aspecto objetivo, consideraríamos estos tres requisitos, ¿sí? Que los estuvimos dando y para luego preguntarnos por el aspecto subjetivo, ¿sí? Con relación a esta causa de justificación que es la legítima defensa. Me gustaría, sí, ahora poder hablar con ustedes de el denominado estado de necesidad, sí, justificante y dejar, sí, para más adelante lo que hace a la legítima de terceros y la legítima privilegiada, porque quisiera poder establecer después las diferencias entre estos institutos. Entonces, a partir de ahí, si no hay preguntas, pasaríamos al estado de necesidad justificante. ¿Alguien tiene a mano el Código Penal para poder leer el inciso tercero, en este caso del artículo 34? Sí, profe. Bueno, gracias. Yo quería hacerle una pregunta Sí, por favor. sobre el primer requisito que habla de la agresión Sí, ilegítima, que sí. dice que son actos humanos. Ujú, Y se encuadra que los animales y la fuerza física irresistible no son contemplados. ujú. ¿Y qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, un animal sea instruido, digamos, para atacar a una persona? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? A ese caso en particular, por eso quiero hacer este paralelo. Dejé de lado por un momento, ¿sí? La legítima defensa de terceros y la privilegiada para enfocarme en este estado de necesidad y poder comparar ambas figuras, ¿sí? Bueno, Como primera medida y después lo comparamos incluso con las otras dos, pero quisiera poder ingresar a ese caso, ¿sí? bueno, leo entonces el Sí, artículo. por favor, por favor. Eh, ¿Qué número era el 34? 34, inciso tercero en este caso. El que causar un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. Bien, muchas gracias, ¿sí? Si bien no vamos a tener de alguna manera disgregado cada uno de estos elementos como sí ocurría en el caso anterior, ¿sí? A partir de esta redacción o de este precepto legal es que vamos a encontrar cada uno de los elementos, ¿sí? Que van a integrar el aspecto objetivo de esta causa de justificación y subjetivo también, por supuesto, ¿sí? Em, Primeramente, y a esto me quería referir, la diferencia concreta que vamos a encontrar con la legítima defensa tiene que ver con que en este estado de necesidad justificante no existe una
agresión ilegítima, ¿sí? Sino que en este instituto, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es la existencia de un conflicto entre dos bienes o dos males, siguiendo la redacción del texto, o intereses jurídicos que se encuentran en peligro simultáneo, podríamos decir. Entonces, normalmente, y ya me había referido en la clase anterior, habíamos puesto un ejemplo similar seguramente donde una persona que está caminando por la vereda, por la calle, se da cuenta que un local comercial o una casa habitación se está incendiando, puede advertir el humo y además de esto puede ver que una persona se está asfixiando, ¿sí? O se está muriendo por asfixia. A partir de ahí toma algún elemento, una piedra, por ejemplo, rompe una ventana, una vidriera, ¿sí? Y por supuesto que al hacerlo realiza una conducta típica del artículo 183, ¿sí? Descrita como daño, esto es afectar la propiedad ajena, pero por supuesto que vamos a entender que esta conducta está justificada, ¿sí? Toda vez que salva un bien de valor superior, afecta la propiedad, pero salva una vida humana, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer esta consideración, ¿sí? Determinar esta preponderancia entre los bienes, que haya una diferencia entre estos bienes o males, ¿sí? A partir de ahí, sí hay cierta clasificación doctrinaria que va a hablar de un estado de necesidad agresivo y otro defensivo, ¿sí? Estado de necesidad justificante, ¿sí? Recuerden siempre que estamos en el ámbito de la justificación, no quiero que existan confusiones o equívocos respecto de el estado de necesidad exculpante, que lo vamos a ver recién en el estrato siguiente de la culpabilidad, ¿sí? En este estado, estado de necesidad justificante agresivo o también llamado ofensivo, ¿sí? Se va a configurar cuando el titular del bien jurídico que resulta dañado es un tercero completamente ajeno, extraño, podríamos decir, al origen del conflicto, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en este caso hipotético que planteábamos, que el dueño del local no tuvo ninguna relación con el inicio de este incendio y que su propiedad se ve agredida de forma externa para solucionar un peligro ajeno, ¿sí? Por supuesto que lo va a tener que tolerar, pero ahí es cuando vamos a hablar de este estado de necesidad justificante agresivo u ofensivo. En cambio, ¿sí? Respecto al estado de necesidad justificante defensivo, vamos a ver qué ocurre o se da cuando el titular del bien que se daña tuvo cierta incidencia o de algún modo coadyuvó, originó, ¿sí? La situación de peligro, ¿sí? Pensemos acá este caso, ¿no? Donde un animal, específicamente el perro, ¿sí? De un vecino, se escapa, ¿sí? Ya sea porque el vecino no tuvo los cuidados necesarios, no dejó debidamente cerrada la puerta o las medidas de seguridad para que este animal no se escape. Y cuando intenta morder a un peatón, a un vecino, ¿sí? El peatón lo lesiona y lo termina matando para salvar su vida, su integridad física, ¿sí? Ahora bien, en este caso no podemos hablar de una legítima defensa, ¿sí? Hoy más temprano decíamos que los animales no son susceptibles de realizar agresiones ilegítimas en sentido técnico. Habíamos hablado de que eran
conductas humanas, ¿sí? Entonces, este es un caso que se va a resolver por el estado de necesidad justificante defensivo. Y defensivo en el sentido de que el sujeto, el dueño, ¿sí? de el animal, ¿sí? Es quien tenía el deber de controlarlo, de vigilarlo, ¿sí? Entonces, a la persona que se defiende no le queda, ¿sí? más remedio que dañar, esto que en definitiva sería la propiedad, ¿sí? que sería el animal, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, también vamos a encontrar en esta figura requisitos propios del tipo o del aspecto, para que no haya confusiones, objetivo, ¿sí? Que fueron los descritos en el artículo 34 tercero que recién la compañera daba lectura, ¿sí? Entonces, esta situación que tenemos que analizar tiene que reunir requisitos. En primer lugar, nuevamente vamos a hablar de esta inminencia del peligro, ¿sí? Un peligro que debe ser cierto, ¿sí? Que debe ser de muy probable producción, ¿sí? Am, Esto es que ya se está desarrollando o que con absoluta seguridad está próxima a realizarse, ¿sí? En este caso sí, a diferencia de la legítima defensa, este peligro puede provenir tanto de la naturaleza, ¿sí? Una inundación, un incendio, como veíamos hoy, como del acto de un tercero, de una tercera persona, ¿sí? En segundo lugar, dentro de estos requisitos, vamos a hablar de la necesidad de la acción de salvamento, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esta conducta, ¿sí? debe ser estrictamente necesaria, ¿sí? En los mismos términos que veíamos hoy de, así como nos referíamos a la necesariedad o necesidad del medio utilizado, ¿sí? Acá también la conducta debe ser la estrictamente necesaria para evitar el mal mayor, ¿sí? Entonces, otra vez esto va a significar la inexistencia de una alternativa menos lesiva, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que dábamos de romper la ventana, romper la vidriera, ¿sí? Sí, en el caso simplemente probando la puerta estaba abierta o la ventana estaba abierta, ¿sí? La destrucción de el cristal de la vidriera, el cristal de la ventana deja de ser necesario si no tenemos este requisito de manera fundado, ¿sí? O lo mismo respecto de este animal, de este perro, ¿sí? Si no fuera necesario acudir a lesionar al animal, a matarlo, sino que simplemente, no sé, estoy muy cerca de mi casa, puedo cerrar la puerta, puedo subir al auto, puedo subir a una determinada altura en la cual este animal ya no me alcanza, otra vez esta necesidad, ¿sí? no luce como requisito, ¿sí? Ahora bien, también tenemos que en esta equiparación que les decía, hablar de el mayor valor del bien salvado, ¿sí? Frente, ¿sí? al sacrificado, ¿sí? o al que se sacrifica. En los textos los van a encontrar como una ponderación de bienes o de males, ¿sí? Entonces, a partir de este texto, sí que leíamos de este 34 tercero, eh, de forma categórica, de forma expresa, el legislador establece que este mal evitado sea mayor que el causado, ¿sí? Por lo tanto, es que tiene que existir esta diferencia viene esencial, ¿sí? Y hablamos de una jerarquía entre estos bienes, ¿sí? Entonces, a partir de aquí es que vamos a tener que hacer ciertas consideraciones, ¿sí? Donde am, vamos a encontrar como límite el bien jurídico vida, ¿sí?
¿qué significa esto? Que todas las vidas humanas tienen el mismo valor. Entonces, de ninguna manera, ¿sí? Vamos a poder obtener como justificación, invocar el estado de necesidad justificante para quitarle la vida a una persona para salvársela a otra, ¿sí? Esta situación la vamos a ver en el estrato siguiente, cómo se resuelve, pero no va a ser a través del estado de necesidad justificante. No vamos a poder encontrar ahí el fundamento para resolver este caso, ¿sí? Inclusive, ¿sí? Em, hay, hay otro caso, sí que también lo vamos a ver recién en el estrato siguiente, pero está en los textos, por eso quiero hacer referencia al mismo, donde dos náufragos, dos personas que están en el agua, se pelean, ¿sí? Por una tabla, un salvavidas, un bote, hay ciertas em, digamos, cambios, pero el ejemplo termina siendo el mismo. Cuando el náufrago A da muerte al náufrago B y se hace de la tabla del salvavidas que solo soportaba a una persona, ¿sí? De ninguna manera podemos establecer que la vida de A vale más que la de B ni viceversa, ¿sí? Entonces, nuevamente, tampoco aquí vamos a poder hablar de esta justificación, ¿sí? La conducta va a ser antijurídica, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos llegar a resolver este caso en el estrato siguiente, pero no a través del estado de necesidad justificante, sino del denominado estado de necesidad exculpante, ¿sí? Pero por supuesto que en este caso vamos a tener acreditada la antijuridicidad, por ende el ilícito o el injusto y cada una de sus consecuencias, ¿sí? Am, en este, en este sentido también hay una postura, podríamos decir, de Bacigalupo, donde de alguna manera toma o propone resolver casos muy específicos de eutanasia, ¿sí? Es decir, eh, un paciente terminal, ¿sí? Y que está con dolores, padecimientos y que su cuadro, por supuesto, es irreversible. Él va a entender que eh, por supuesto, esta persona no se puede mover, entonces quien ayuda, quien asiste, ¿sí? A terminar con la vida de esta persona estaría justificada, ¿sí? Pero esta es una postura de Bacigalupo, ¿sí? Muy discutida, muy resistida, pero sí también debemos dar cuenta de esta teoría, ¿sí? Por su parte también y relacionado a esto, vamos a encontrar como cuarto requisito la denominada adecuación social del medio utilizado, ¿sí? Después vamos a ver casos concretos donde se aplican cada uno de estos requisitos, ¿sí? Se trata de un requisito construido por la doctrina, ¿sí? Podríamos decir como un filtro normativo, ¿sí? Donde este medio empleado, ¿sí? Para el salvamento debe ser aceptado, tolerado, adecuado socialmente y respetando los procedimientos en ese sentido, ¿sí? Normalmente encontramos el caso de el trasplante forzoso de órganos, ¿sí? Donde por la premura, por la urgencia que tenga una persona de recibir un trasplante, eso no autoriza al médico a cargo a tomar
este órgano de algún otro paciente diciendo o intentando, ¿sí?, justificarse a través de esta postura, ¿sí? Justamente a partir de esta adecuación social es que este fundamento del estado de necesidad justificante no puede aplicarse a esta clase de situaciones, podríamos decir, ¿sí? Por otro lado, tenemos que hablar en quinto lugar de la falta de obligación de afrontar el riesgo, ¿sí? En este sentido, se entiende que todas las personas que forman parte de las fuerzas de seguridad, ¿sí?, o que por su estado jurídico tienen la obligación de afrontar determinados riesgos, no pueden invocar este estado de necesidad justificante, ¿sí? Normalmente van a encontrar en sus textos el caso del bombero que no quiere ingresar a una casa, un edificio que está en llamas, ¿sí? Alegando que pueda correr riesgo su propia integridad, ¿sí? Entendiendo que se trata de su función, ¿sí? Ahora bien, también hay un límite a esta obligación, que es cuando ese peligro ya pasa del ordinario, adquiere dimensiones extraordinarias, se dice, desproporcionadas, ¿sí? O que eh, puedan terminar, ¿sí?, en un resultado letal, por ejemplo, ¿sí? Eh, en este caso del bombero, cuando hay un riesgo cierto de derrumbe, ¿sí? Cuando el motivo para no ingresar no es el fuego simplemente el cual es su función, sino que, por ejemplo, si ya esté tan colapsada la estructura del edificio de la casa que pueda derrumbarse, ¿sí? Ahí sí, en este caso, podría atenderse a esta situación respecto de este bombero o de la fuerza de seguridad que corresponda. Por otro lado, además, se establece que el autor debe ser extraño al mal causado, ¿sí? Entonces, si se va a invocar como causa de justificación el estado de necesidad justificante, la persona que lo invoca no puede haber provocado la situación de peligro, ¿sí? De peligro inicial, ¿sí?, ya sea de manera culposa o de manera dolosa, ¿sí? Esto significa que no basta solamente con una relación causal, como veíamos, ¿sí?, en la que todos éramos causantes de todo, sino que estamos hablando de cierta situación imputable subjetivamente al sujeto, ¿sí? Entonces, eh, pensemos, por ejemplo, a alguien que provoca un incendio y sea por descuido, sea de manera intencional, y luego se ve en la situación de tener que romper la vidriera, la ventana que decíamos hoy para salvar a alguien de que no se asfixie. Entonces, a partir de ahí, habiendo generado él mismo esta situación de peligro, es que no se puede amparar en esta causa de justificación del estado de necesidad justificante al cual nos estábamos refiriendo, ¿sí? Además de esto, vamos a encontrar, ¿sí?, supuestos especiales, ¿sí?, ya sea el estado de el denominado estado de necesidad por colisión de intereses o de deberes, ¿sí?, donde, por supuesto, en esta colisión de bienes, donde un bien vale más que otro, del estado de necesidad por colisión de intereses o deberes. ¿Cuál sería la diferencia entre estas figuras? ¿Sí? En el caso de la colisión de intereses o deberes, la persona se encuentra en la obligación simultánea de cumplir con el deber A y del deber B, que son de la misma
jerarquía, siendo imposible poder atender o salvar, ¿sí? Ambos bienes, ¿sí? Normalmente también en sus textos van a encontrar como ejemplo, otra vez el caso del bombero, que de alguna manera se encuentra en la posición de que si salva a la persona o al individuo A, ¿sí? No le da el tiempo de salvar al individuo B, y si salva al individuo B no le da el tiempo de salvar al individuo A, ¿sí? Piensen en esto que yo les decía antes: hay riesgo de derrumbe y solo hay tiempo para salvar a uno u otro, ¿sí? Pero estando esta persona, este bombero a cargo, tiene esta situación de colisión de deberes, atento a que si elige salvar a uno, necesariamente el otro se muere, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, teniendo ambas vidas, como dijimos hoy, el mismo valor, este requisito del mayor valor o de la ponderación de la diferencia entre el mal salvado del mal provocado, ¿sí? No se da, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que el derecho busca una solución, ¿sí? Ante esta imposibilidad material de actuar en ambos sentidos. Si tiene la posibilidad de salvar a A y también la posibilidad material de salvar a B, pero no de manera simultánea o conjunta, a través de este supuesto, ¿sí? De la colisión de intereses, ¿sí? Donde cualquiera de las dos conductas de cumplimiento, ¿sí? Que se elija o que se pueda realizar es que se entiende por cumplida, ¿sí? Entonces, este es un caso especial a tener en cuenta, ¿sí? Y en este caso, entonces, ya solo nos restaría, ¿sí? Algo que ya hemos visto que tiene que ver con este tipo subjetivo, ¿sí? Que estén presentes cada uno de estos elementos que fuimos describiendo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Yo tenía una pregunta, profe. Sí, por favor. ¿Qué ocurre en el supuesto de que el bien que pretendo salvar es igual de ponderante del que afecté? Si, por ejemplo, yo estoy en un edificio, se provoca un incendio y estoy con mi hijo menor, vamos a suponer, y yo sé que hay más posibilidades de que se salve si eso de ejemplo dio el profe en clase. Hay más posibilidades o puedo creer que hay más posibilidades si lo aviento por la ventana y bueno, capaz hay una probabilidad de que muera, pero también de que se salve. En ese caso, ¿se puede hablar de estado de necesidad exculpante? A ver, yo lo que no quiero es que se presta confusión, ¿sí? Por eso trato de aclarar todo el tiempo que en este estrato de la antijuridicidad nos vamos a ocupar solamente del estado de necesidad justificante, ¿sí? Entonces, en los términos del 34 tercero que recién dimos lectura, ¿sí? La otra cuestión que usted plantea tiene que ver con el aspecto subjetivo y la representación que tenía el sujeto en el caso particular que habíamos visto, ¿sí? No tiene que ver en este caso con eh, objetos inequivalentes, ¿sí? Para hablar de este estado de necesidad justificante, recuerden que sacrificamos el de menor cuantía para salvar el de mayor valor, ¿sí? Entonces, en todo caso, tampoco estoy advirtiendo que se trate ni de una colisión de deberes, como vimos recién, ni tampoco que se esté dando la situación entre dos bienes jurídicos iguales en su caso, ¿sí? Entonces, si le parece,
lo analizamos mejor, lo redactamos mejor al caso para que pueda aplicarse a alguno de los institutos, ¿sí? Que estamos dando, ¿sí? Porque tiene más que ver con la representación del sujeto que con estos institutos que estamos viendo, ¿sí? Sí, profe, entiendo. Por ahí el ejemplo como que no fue el más adecuado, pero a lo que me quería referir es qué Ujú. pasa si yo sacrifico un bien jurídico de la misma cuantía del que pretendo salvar. Cuando son bienes jurídicos equivalentes, nos va a llevar al plano o a preguntarnos, no necesariamente a configurarlo, pero mínimamente al estado de necesidad disculpante. Si no son inequivalentes, no vamos a poder establecer este estado de necesidad justificante, ¿sí? Pero por eso lo vamos a dejar para culpabilidad, cuando son iguales los bienes jurídicos en colisión, digamos, ¿sí? ¿Se Sí, comprende? sí, ¿Sí? profe, muchas gracias. No, por favor. Ahora, esto que dijimos de la colisión de deberes, no quiero que los lleve a la confusión tampoco de lo establecido en el artículo 34, inciso cuarto, ¿sí? ¿Alguien puede dar lectura? 34, cuarto. Leo, profesora. Bueno, gracias. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Bien, fíjense que esta redacción difiere de lo que estábamos viendo porque en la situación del bombero, como veíamos, sí, sí está en esta colisión, en esta igualdad de intereses, sí, que él debe salvar. Ahora, cuando hablamos del cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, si bien hay ciertas resistencias, sí, hay parte de la doctrina que entiende hasta redundante esta norma, sí, porque como vimos al principio de la clase pasada, que podíamos encontrar los permisos legales en todo el ordenamiento jurídico, no solamente en este artículo 34 o no solamente en el Código Penal, sino incluso en el derecho civil, por ejemplo, ¿sí? Entienden que deviene redundante establecer esta norma, aunque le van a contestar, ¿sí? A esta postura que, a pesar de estas críticas, ¿sí? De alguna manera se recuerda o se refuerza que estas autorizaciones no están para eh, lesionar bienes jurídicos, ¿sí? Que no van a estar solamente en el Código Penal, sino de la totalidad de este ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, opera como una suerte de refuerzo, nada más, ¿sí? Pero bueno, a partir de ahí, ¿sí? Eh, donde, como veíamos en la legítima defensa, en el estado de necesidad justificante, que fijábamos, si se quiere, en abstracto cada uno de los elementos que van a componer el aspecto objetivo, ¿sí? Eh, necesariamente en los casos que dimos el ejemplo de la clase anterior, del derecho de retención, acá también podemos hablar de la facultad que tenemos cualquier ciudadano de detener, ¿sí? En determinados supuestos, ¿sí? Por imperio de las normas de los códigos procesales, tanto de provincias como de las provincias como de la nación, si un particular puede arrestar a una persona, por supuesto la tiene que inmovilizar hasta que llegue la policía y nada más, ¿sí? Cuando se trata de un delito flagrante, ¿sí? Y por supuesto no excederse, son excepciones, pero podríamos pensar, ¿sí? A partir de ahí, cómo construimos, ¿sí? Este
tipo, este aspecto objetivo, ¿sí? Entonces, en el caso del derecho de retención, ¿sí? Vamos a tener que estar al Código Civil y Comercial de la Nación y frente a esta facultad de detención, por ejemplo, a los requisitos que nos establecen los códigos procesales a los que hacíamos referencia. Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Que ya hemos visto la clase anterior, el aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, cómo surgen estas o cómo operan estas causas de justificación. Ya nos hemos referido también al exceso en las causas de justificación. eh, Al haber entrado en estos institutos, ¿sí? Es que me gustaría que pasemos a explicar un trabajo práctico para ustedes, ¿sí? ¿Alguna otra duda, consulta? Dejamos acá entonces y pasamos al trabajo práctico.